Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que ustedes estén sumamente bien y sean bienvenidos a la sección de esoterismo. En esta ocasión ya saben que estamos hablando de leyendas y de algunas cosas relacionadas al Halloween y al Día de Muertos. Yo soy Dama Angelical y mi calaverita y yo les damos la más cordial bienvenida a esta sección. Miren, quería mostrarles mi calaverita. Me la puse a hacer en esos días en los que no tenía nada que hacer, nada bueno. Y me puse a hacer mis cráneos. Yo, como se los comento, no pongo ofrendas, pero a mí me gusta mucho este tipo de cosas que se me hacen muy interesantes. Y bueno, esta la vamos a donar a la escuela de mi niña, que es donde sí van a poner ofrenda. Pero bien, entrando en materia, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes que nos hace el favor de sintonizarnos los días viernes en Mundo Esotérico y que nos hace el favor de escucharnos de lunes a domingo con la programación habitual que tenemos para ustedes. Damos la más cordial bienvenida a todos los nuevos miembros, nuevos suscriptores, y les agradecemos muchísimo el favor de su preferencia. Recuerda que si tú tienes una leyenda o algo, algún relato paranormal que nos puedas contar, mándanoslo a la cajita de comentarios y yo personalmente lo voy a leer en el siguiente programa. Ya nos estamos acercando también a la explicación de lo que es el Halloween y a la explicación de lo que es el Día de Muertos. Y sin más por el momento, les voy a comentar que vamos a empezar con una de las historias más crudas y crueles de la Europa del siglo XVII. Y sí, fueron las denominadas brujas de Salem. Recuerden que hace muchos siglos el no tener la creencia hacia Dios era motivo para que te tacharan de hereje, de brujería o, peor aún, te tachaban de la peor manera y a veces a las personas las sacrificaban y las torturaban con tal de que esas personas representantes de las iglesias estuvieran y escucharan de las propias palabras de las personas que torturaban decir que sí creían en Dios. Muchas veces es fecha, bueno, más bien es fecha, ¿no? Que todavía lamentablemente hay mucha controversia respecto a las religiones. Ahora sí que todos tenemos libre albedrío y vuelvo a lo mismo. Todos vamos a creer en lo que nosotros quieramos, pero hace muchos años, la verdad, no había manera de defenderse y pues se sacrificaban muchas vidas. Y de la peor manera, y eran las personas que representaban a la iglesia, imagínense si no lo representaran. Pero bueno, entrando en materia, vamos a ver un poquito acerca de la historia de las brujas de Salem. Y nos dice así. En la Europa del siglo XVII fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería, tras ser sometidas a horribles torturas. Mucho se ha escrito sobre la barbarie y el fanatismo religioso en el continente europeo, pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en América, la Santa Inquisición. Hacia el año 1620, los primeros colonos procedentes de la Inglaterra y de los Países Bajos llegaron a la Nueva Inglaterra, conocidos como los padres peregrinos. Estos eran los que iban de ciudad en ciudad inculcando la creencia sobre el Creador. Y aquel que no tuviera esa creencia era tachado de bruja o de brujo. Y pues, aunque aquel lugar recordado como Salem es un cruento e impactante. Lo que pasó es muy cruel, lo que pasó, sobre todo en este poblado de la colonia inglesa, ¡ay, ya me trabé! Estamos en vivo, de Massachusetts. Miren, las personas que corrían con la desgracia de ser señalados o tachados por brujería eran condenados a los actos más terribles y crueles que actualmente creo que no podríamos imaginar. Era tanta la presión que ejercían sobre las personas que llegaron a crear máquinas de tortura
inexplicables. Inexplicables porque dices tú, ¿cómo es posible que alguien hubiese podido soportar tanto dolor? Y alguien que representaba a la iglesia fuera muy cruel. Pero bueno, dicen por ahí la doble moral. Brujería y puritanismo en Salem. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem, con sus hijos, que eran 3, además de una sobrina, la cual había perdido a sus padres. Junto a ellos vivió una esclava, junto con su marido, el cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Ya saben, el fanatismo. Pero su escasa habilidad con el reto a su familia, a la cual imponía una férrea disciplina y carácter desconfiado y arrogante, le hacía sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem, enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. Perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro bosque que invocaba a los supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras, y pusieron en estado de alerta a todos los vecinos de este poblado. A Tituba, la esclava negra de la familia, Parris le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. Fíjense, le practicaban vudú al mismísimo hombre religioso. A menudo estas historias y rituales y ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de 3 adolescentes. Un día estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales de vudú de los Barbados, su tierra natal. Según cuentan las crónicas de la época, las 2 niñas empezaron a sufrir convulsiones en público y a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo, aparente a tener comportamientos bestiales. En realidad, era muy posible que las 2 niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a lo que muy pronto se unió una de las chicas de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. Comentaban los médicos de aquellos tiempos que no había ningún problema físico que causase ese comportamiento. No había dudas de que se trataba de la influencia directa del demonio. Con estas palabras fueron diagnosticadas estas chicas. Y toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que estas eran las causantes del extraño comportamiento de estas 3 jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas a ritos satánicos, la sirvienta de este hombre llamado Parris. No deja de ser curioso que el método usado para confirmar que el caso de la brujería de las niñas fuera que el marido de la esclava preparase un brebaje a base de harina de centeno, orina de bebé y se lo diese a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas, las presuntas embrujadas, era el diagnóstico que estaba confirmado. Fíjense, le tenían que hacer beber estas cosas sucias a algún animal, pues para comprobar, ¿verdad? Así como si fueran químicos. Pero bueno, en aquellos tiempos era muy cerrada la información acerca de muchas cosas y todo lo confundían con satanismo, con brujería, con cosas muy turbias. Actualmente, algunos autores han citado a la epilepsia como causa de los ataques y las convulsiones en estas chicas, y otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas. Para algunos historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio, cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina, la ergotamina, de la que se deriva el LSD o ácido lisérgico.
Esto quiere decir que probablemente esta combinación que les hacía el hombre en el famoso brebaje pudiera tener cosas como alucinógenos. Claro que se desconocían en aquellos tiempos porque no estaban familiarizados a lo mejor con plantas o con hierbas. Entonces, estas supuestas brujas fueron inducidas por las personas que eran los sirvientes de la casa del señor Parres. Pues hay una cosa que sí está un poco fuera de lugar, porque todavía para en estos tiempos yo veo muy ilógico todo ese sufrimiento que pasaron estas personas. Muchas personas, sobre todo las mujeres ancianas, eran las que eran señaladas como brujas, y simple y sencillamente por tener una edad mayor. Muchas veces entre estas personas de los pueblos comentaban que ellas eran las sucesoras de las primeras brujas que se habían instalado en Salem. Bueno, pues yo sí, hay una cosa que los historiadores podrán decir, hay muchas cosas que las personas pueden decir, pero hay una sola cosa que nadie va a ¿cómo decírselos? A tener en claro el por qué hacían estas barbaridades si se supone que ellos representaban a Dios. Es como actualmente ahorita, si uno no cree en los famosos testigos de Jehová, nos tachan de que estamos mal. Simple y sencillamente los tiempos han cambiado. ¿Sí? A las personas, lo único que les puedo decir es que las personas de antes pues no tenían el conocimiento de lo que eran estas plantas o estos hongos alucinógenos. Muchas veces las plantas o las hierbas las ocupaban para algunos remedios caseros, como algún dolor de garganta, algún dolor de estómago. También, si ustedes no sabían, a las personas, bueno, a las chicas que supuestamente eran las brujas, eran unas chicas de 12 años, 10 años, 12 años, y no se salvaron de ser enjuiciadas como personas adultas. Y de ahí parte esta leyenda que las famosas brujas de Salem eran las que hacían y deshacían en los bosques matanza de animales, que eh, lanzaban maldiciones a otras personas, cosa que la verdad no está comprobado. Pero bueno, insisto, nosotros nuevamente nos han contado esta historia de las brujas de Salem de distintas maneras. Nos pueden decir que eran unas mujeres que se dedicaban a hacer el mal en los pueblos y pues resulta que, ¿qué creen? Que pues no, pues que eran unas jovencitas que al darles los brebajes pues ni siquiera sabían que estaban consumiendo alucinógenos. Ahora que ya lo sabemos, pues bueno, de ahí viene la palabra, el famoso brebaje. Es como, fíjense que es como la historia así rapidísimo de las sirenas. Las sirenas, ¿qué se dice? Que las han visto en alta mar y que estas son mujeres que son demonios. Fíjense, dicen que las sirenas se disfrazan como si fueran humanos con el canto que ellas tienen, se hacen pasar por mujeres muy hermosas, pero que cuando ya un hombre está dominado y ya lo tienen en su poder, es como sacan su verdadera personalidad y su verdadera, ¿cómo decirlo? Su verdadera ay, se me fue, bueno, lo que son, ¿sí? Que son seres espantosos, con dientes afilados. Esas también son historias
que son muy, muy interesantes porque se contaban desde hace muchos años. Ahora actualmente dicen que estos espectros habitan el fondo del mar. Pues verdad, verdad, puede que sí. Pero sí hay una cosa que sí les puedo decir, a mí me da miedo el mar. Se ve muy bonito y todo, pero lo que son las ballenas y como que el fondo del mar, ay Dios, sí me da miedo. Pero bueno, no todo es malo, pero tampoco es bueno. Y pues hay otra cosa que también les voy a contar. Hay una leyenda japonesa de una mujer que le dicen la mujer de la boca cortada. ¿Ustedes habían oído hablar de ella? Bueno, la leyenda de Kuchisake Onna es un reflejo de los miedos y las creencias de la sociedad japonesa que ha sido adaptada a los tiempos modernos. Así que Kuchisake Onna ha pasado de ser una mujer vestida de kimono a una mujer que conduce un auto deportivo rojo o que se viste a la moda. Su historia ha sido llevada al cine, al manga, al anime y a los videojuegos, convirtiéndola en un ícono del terror japonés. Déjenme decirles que los japoneses son muy buenos para cuando